Muy buenas tardes a todos. Me presento nuevamente. Soy la doctora Catherine Villoria, directora médico de Natural Body Center. Quiero mandarles un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo y a las personas que me vieron en la charla anterior. Vamos a esperar un poquito más a que las personas se vayan conectando. Como ven, ya tengo nuevamente mi voz, con lo cual espero que tanto la conexión como el audio sea bueno. Entonces, como en la charla anterior, realmente mi voz no fue muy buena, tampoco fue la conexión. Voy a retomar algunos conceptos de la charla anterior, dado que para entender el tratamiento, primero debemos comprender muy bien las funciones metabólicas. No voy a entrar en tecnicismos, ya que no me interesa que ustedes salgan sabiéndose la bioquímica al derecho y al revés, sino que al contrario, me interesa muchísimo que esto les quede muy claro. Voy a explicarlo todo de una manera clara, sencilla y didáctica para que sea muy fácil de comprender. Antes de seguir, quisiera que todas las preguntas y las inquietudes las hicieran al final de la charla para evitar cortarla, ¿de acuerdo? Entonces, voy a recrear las funciones de nuestro metabolismo. Normalmente, todos tenemos dos funciones metabólicas: el metabolismo de supervivencia y el metabolismo de reserva. Ambas funciones metabólicas son antagónicas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una funciona, la otra no, y viceversa. Esto en condiciones de salud, en condiciones donde funciona el metabolismo común y corriente. Como lo comenté anteriormente, en condiciones de sobrepeso o obesidad, el metabolismo de reserva se empieza a prolongar, haciendo que el metabolismo de supervivencia quede en reposo. ¿Esto qué significa? Si recuerdan la charla anterior, la principal hormona del metabolismo de reserva es la insulina, con lo cual, ante un metabolismo de reserva que prevalece, el cuerpo también se acostumbra a trabajar en tiempos metabólicos de reserva, con lo cual todo lo que nosotros comemos directamente se metaboliza como grasa. Entonces, esto queda claro, ¿verdad? Tenemos dos funciones metabólicas que son antagónicas y en el concepto de sobrepeso-obesidad, el metabolismo de reserva está bastante activo, viéndose abolido el metabolismo de supervivencia. Entonces, ¿qué hace el tratamiento médico de regulación metabólica? Buscamos volver a activar ese metabolismo de supervivencia para quemar las grasas acumuladas. Lo que buscamos es hacer lo contrario, que este metabolismo de supervivencia empiece a funcionar y por un lado dejamos reposar ese metabolismo de reserva que me está haciendo acumular grasas de una forma descontrolada. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Por un lado, tenemos la activación energética mediante la auriculoterapia y por otro lado, los alimentos de fácil asimilación energética que nos ayudarán a mantener el metabolismo de reserva en reposo. Si lo vemos de una manera global, el tratamiento tiene dos fases principales. En la fase 1 tenemos la pérdida de peso y en la fase 2 hacemos referencia al proceso de mantenimiento. Durante la primera fase suspendemos de forma temporal aquellos alimentos que por su alta y media asimilación metabólica me activan nuevamente las funciones metabólicas de reserva. Y ojo,
No estoy hablando de kilocalorías, puesto que muchos alimentos que son 0 calorías no solamente son nutricionalmente pobres, sino que tienen una alta asimilación energética para nuestro cuerpo. Con lo cual, dentro del tratamiento no hacemos un conteo de kilocalorías, sino tenemos en cuenta el grado de asimilación energético y metabólico de cara a activar o desactivar las funciones metabólicas. Esto quiero que quede muy claro. Dentro de la primera fase de tratamiento vamos viendo semana tras semana la respuesta de su metabolismo ante los diferentes estímulos o pruebas metabólicas, que las iremos haciendo después de cierto tiempo. Con estas pruebas estamos observando si se han establecido las funciones del metabolismo de supervivencia de manera sostenida y si estas funciones están funcionando de manera correcta. Cada estímulo puntual nos va a dar una información muy importante de la respuesta metabólica en ese momento. Y para que haya una adecuada programación metabólica, así como para mantener activas funciones de supervivencia, requerimos que se tenga una adherencia completa. Entonces, para ello he diseñado un diagrama que nos va a permitir comprender todas estas funciones metabólicas dentro del tratamiento. Entonces me voy a poner de pie para que podamos ver el cartel de una manera más adecuada. Las letras me quedaron un poquitín pequeñas. Entonces, por un lado tenemos las funciones metabólicas y por otro lado tenemos representadas las semanas de tratamiento. En naranja quedó bastante parecido al rosa, voy a acercarlo un poquitín más. En naranja vemos al metabolismo de reserva, vemos cómo este metabolismo va disminuyendo paulatinamente durante las semanas de tratamiento. Y por el contrario, vemos cómo las funciones del metabolismo de supervivencia, dado por la activación metabólica de la auriculoterapia, se van incrementando completamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo me como algún alimento de los que están suspendidos de forma temporal? Aquí me voy a ayudar de un marcador para mostrarles qué pasa cuando me como algo diferente de los alimentos que tienen media y alta asimilación energética, perdón. Las funciones del metabolismo de reserva, como lo comenté, están mediadas por la insulina, que es una hormona. Los picos de insulina no descienden, sino que cada vez van más en aumento. Entonces, si yo me como algún alimento de los suspendidos de forma temporal, voy a empezar haciendo picos que van a ir en aumento. Y por otro lado, vamos a tener un metabolismo de supervivencia que se cansa de funcionar y va poniéndose nuevamente en reposo. Se los voy a mostrar cómo ha quedado diagramado. Entonces, bueno, no quedó muy bonito, pero bueno. Entonces, ven cómo aquí cada estímulo puntual me va incrementando los picos de la insulina, haciendo que ese metabolismo de reserva vuelva a activarse completamente. Por otro lado, al haber una activación constante del metabolismo de reserva, el metabolismo de supervivencia empieza a disminuir, empieza a ponerse en reposo. Como lo comenté al principio de la charla, las funciones del metabolismo de reposo, nuestro cuerpo ya está adaptado a trabajar en funciones de reposo, con lo cual le es más fácil activarse con mayor sensibilidad, tiene mucha más sensibilidad ante los diferentes alimentos. Entonces, por esta razón, nosotros necesitamos que haya una adherencia completa hacia la alimentación,
Muchos de ustedes ya lo habrán visto dentro de sus semanas de tratamiento, que en la medida en que meten alguna cosita, empieza a disminuir la efectividad del tratamiento. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque, como lo comenté, cualquier estímulo diferente que tenga una media y una alta complejidad energética va a cambiar directamente la información metabólica, con lo cual activamos ese metabolismo de reserva, haciendo que yo no pueda realizar las funciones y las pruebas metabólicas, dado que esas pruebas se asimilarán de una manera diferente. Si estoy diciendo que normalmente mi metabolismo de reserva está acostumbrado y mi cuerpo está acostumbrado a funcionar ante un metabolismo de reserva, si yo lo activo nuevamente, las pruebas metabólicas me van a entrar en ese metabolismo de reserva y me van a cambiar toda la información metabólica que estoy haciendo. ¿Cuál es la consecuencia a corto plazo? Muchos ya lo habrán visto o lo habrán vivido, y es el llamado efecto yo-yo dentro del tratamiento. A largo plazo, ¿cuál es la consecuencia? Que nos hace propensos a sufrir efecto rebote a largo plazo. En la siguiente charla hablaré acerca de adherencia versus efectividad y el tema del efecto rebote. Ahora, esto no significa que yo nunca me vaya a poder comer algo diferente, no. O que siempre vaya a tener que estar comiendo alimentos de fácil asimilación metabólica, para nada. Son dos conceptos diferentes. Una cosa es comer de todo con una función metabólica descontrolada y con un metabolismo de supervivencia en reposo, y otra muy diferente es comer de forma controlada, enseñándole al cuerpo cómo optimizar los alimentos para mantener el peso de una manera saludable. Y esto lo hacemos mediante la frecuencia energética de los alimentos durante la segunda fase, momento en el cual cada persona aprenderá cómo funciona su propio metabolismo ante los diferentes estímulos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué herramientas tenemos para favorecer la pérdida de peso? Quizá la primera y la más importante es que haya una activación de las funciones de supervivencia para quemar las grasas acumuladas y producir grandes cantidades de energía. Por cierto, ¿sabían ustedes que una molécula de azúcar dentro del tratamiento, dentro del metabolismo de reserva, me produce alrededor entre 36 y 38 moléculas de alta carga energética, mientras que con la quema de las grasas dentro del tratamiento, digamos que en términos médicos sería la lipólisis, producimos alrededor de 130 moléculas de alta carga energética? Es un montón. Suficiente para mantener activas todas las funciones corporales. Entonces, la más importante es una activación energética mediante auriculoterapia. Si yo no activo mi metabolismo de reserva, si yo no activo mi metabolismo de supervivencia, sino que solamente cambio la alimentación, voy a seguir trabajando en tiempos metabólicos de reserva, con lo cual prácticamente no me va a hacer ningún efecto. Ahora, alguna de nuestras seguidoras en Facebook hablaba del tema del efecto placebo. ¿Cómo sé yo que no es un efecto placebo? Digamos que existen varias razones. La primera, y quizá la más importante, es el fundamento científico teórico que tiene esta técnica. Ya se han estudiado ampliamente las vías neurológicas y el papel de la estimulación de diversos órganos y sistemas, no solamente a través de cómo está inervada esa oreja, eso quiere decir que todos los nervios que pasan por mi oreja hacen que esta sea un sitio muy especial para realizar la activación metabólica a través del metabolismo de supervivencia. Entonces, se han estudiado bastante todas estas vías neurológicas. La segunda
también hemos hecho la prueba, y sé que también algunos la habrán hecho, y es hacer solo la alimentación, sin los puntos auriculares. Como lo mencioné, seguimos trabajando en tiempos metabólicos de reserva, con lo cual la pérdida de peso es prácticamente nula o muy pobre y el efecto rebote es bastante evidente. Y la tercera, y bastante interesante, es que en consulta muchos pacientes metían distintas cositas dentro de sus semanas de tratamiento. Es tal la activación de las funciones de supervivencia que aún el paciente metiendo cositas y seguía perdiendo peso. Interesante, ¿eh? Ahora, yo no digo que eso esté bien. Como lo mencioné anteriormente, estas cositas me hacen sufrir efecto rebote. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque normalmente vuelven y me activan las funciones del metabolismo de reserva, con lo cual tengo mayor riesgo de sufrir efecto rebote a corto y largo plazo y, como lo comenté, el efecto yo-yo dentro del tratamiento. Eso quiere decir que unas semanas subo, otras semanas bajo, unas semanas subo, otras semanas bajo. Y yo les hago una pregunta, ¿realmente está existiendo una programación metabólica adecuada? Yo creo que no. Entonces, por eso recomendamos que se realice de la mejor manera posible para evitar estas consecuencias no solamente a corto plazo dentro del tratamiento, sino a largo plazo una vez llegado al mantenimiento del peso. Otro de los pilares fundamentales del tratamiento son los alimentos de fácil asimilación energética. Con ellos mantendremos en reposo el metabolismo de reserva. Y aquí es muy importante que conozcan nuestro mejor aliado dentro del tratamiento. ¿Se imaginan qué puede ser? Bueno, no son las proteínas, como muchos de ustedes creen. Al contrario, estas últimas nos van a ayudar solamente a mantener nuestra reserva muscular, con lo cual se deben consumir en el 30% de nuestra alimentación en general. El 70% restante lo constituyen nuestras mejores amigas y aliadas, las verduras, los vegetales y las hortalizas, dado que sus beneficios son enormes. Tienen todas las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita, ayudan a mejorar los niveles de azúcar en sangre, reducen el envejecimiento de la piel, tienen antioxidantes, nos protegen contra el cáncer, tienen fibra, tienen agua y por último, y la más importante de todo, es que van a favorecer la activación de las funciones de supervivencia. ¿Cómo sé yo que estoy llevando la alimentación? Yo les digo una cosa, hagan un análisis de lo que llegan a comer en un día. Si es mayor la cantidad de proteínas, deben reequilibrar la alimentación para que la pérdida de peso sea buena y el tratamiento no se estanque. Lo que suele suceder si como muchas proteínas. ¿Qué pasa? Que con los vegetales lo que hacemos es producir energía, mucha energía. Las proteínas, como lo comenté, solamente nos van a guardar ese musculito que nosotros no nos quedemos sin masa muscular, no perdamos masa muscular. Pero ¿qué pasa? Si yo invierto el orden y empiezo a comer más proteínas a lo largo del día, al fin y al cabo, las proteínas, como solamente me sirven para mantener la reserva muscular, me están desproviendo, o sea, me están quitando las vitaminas y minerales que me dan todas las verduras. Entonces, es muy importante que para llevar un adecuado tratamiento, mi consumo sea mayor el de vegetales, verduras y hortalizas a lo largo del día. ¿Qué otras herramientas tenemos para facilitar estas funciones? Y son los que nosotros tanto insistimos en los hábitos saludables de vida. Entre ellos, el ejercicio cardiovascular, comer a horas, evitar ayunos prolongados e hidratarse muy bien. ¿Por qué? Porque todas las funciones metabólicas requieren de grandes cantidades de oxígeno y el agua tiene mucho oxígeno.
Entonces necesitamos que nos mantengamos muy bien hidratados para que esas funciones metabólicas me vayan muy bien. Por otro lado, el ejercicio lo que va a hacer es favorecer el metabolismo de supervivencia, me lo va a mantener activo y va a evitar que ese metabolismo se canse y deje de funcionar. Por eso es muy importante hacer ejercicio cardiovascular. Yo no les digo que se metan a un gimnasio 1 hora al día, porque yo entiendo que todos tienen familia, todos trabajan, tienen sus estilos de vida, pero así como nos podemos organizar en el día para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, estoy segura que podemos incorporar el ejercicio en nuestra vida diaria. Por ejemplo, podemos subir y bajar escaleras en vez de coger el ascensor, ir a comprar el pan caminando, o los fines de semana, si tienen familia, pues aprovecharlos para salir a caminar. Es mucho más saludable que quedarse en un sillón sentado viendo la tele. Entonces, quizá una de las recomendaciones más importantes que yo les hago a todos ustedes es muy importante que este tratamiento médico se lleve con total rigurosidad, y eso significa hacerlo en su totalidad hasta la fase de mantenimiento y hacerlo muy bien. Para que se hagan una idea, si tenemos un paciente diabético, este paciente diabético tendrá que tomarse su medicación en las horas y en la cantidad, en la dosis establecida para que haya un adecuado control de su azúcar en sangre. Pero si yo tengo ese pacientico rebelde que me dice, pues ya quiero dejar de tomarme esa medicación, o directamente me dedico a comer descontroladamente, nuevamente sus niveles de azúcar en sangre empezarán a dañar todos sus órganos, haciéndolos disfuncionales. Por ello, si deseamos evitar llegar a tener una enfermedad metabólica, primero debemos controlar nuestra enfermedad para luego sí aprender cómo cuidarnos de manera saludable comiendo alimentos saludables. Tengan en cuenta que las vías fisiopatológicas, o sea, quiero decir, la ruta del sobrepeso y obesidad es exactamente la misma ruta que la diabetes. Ambas tienen las mismas vías, son compartidas, con lo cual es muy fácil que un paciente con sobrepeso y obesidad termine desarrollando diabetes, porque la vía metabólica es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente fase. Una vez lleguemos al peso de equilibrio, y aquí es muy importante que tengan en cuenta que no es el peso que yo quiero, ni es el peso que tú quieras. Será tu propio metabolismo el que nos dirá en dónde se encuentra en equilibrio. Y ahí procederemos a realizar una transición hacia los alimentos de media y alta asimilación energética. Los mejores resultados en el mantenimiento del peso radica en la búsqueda del peso de equilibrio, así como en la adherencia completa hacia la alimentación. Si yo no espero que mi cuerpo esté en equilibrio, es más fácil que se descontrole nuevamente a que si yo me espero y busco cuál es mi peso de equilibrio, pueda mantenerme con mayor seguridad. Ahora, esto es un paso, un paso en el que nosotros nos aseguramos de que hay un peso de equilibrio y tengo una adherencia completa hacia mi alimentación. Tenemos y necesitamos algo muy importante que va a marcar el mantenimiento del peso a largo plazo, y como lo comenté ya en varias ocasiones, para el control de esta enfermedad se requieren hábitos que se mantengan de por vida. Esto significa aprender a controlarse ante excesos, evaluar lo que comemos y la calidad de lo que comemos, así como el control de nuestro peso. Esto nos permitirá gozar de lo que nos gusta con moderación y tener un cuerpo saludable. Para aquellos que ya han llegado a este proceso, es importante no solamente comer con moderación, sino también preferir alimentos que nos puedan aportar más nutrientes y que sean solamente necesarios. Eso quiere decir que, por ejemplo,
en vez de escoger el jugo de frutas de X marca, preferir una fruta. Va a tener más nutrientes una fruta que un jugo ultraprocesado de otra marca. Por ello, en la pirámide alimenticia de los alimentos, en la punta, en los alimentos que se deben comer con precaución y muy de vez en cuando, están los alimentos procesados y refinados. Con lo cual, no significa que, ay Dios mío, no, vamos a dejar de comerlos. No, sino que los consumamos con moderación. Por ejemplo, si podemos preferir preparar las cosas en nuestra casa en vez de comprarlo ya todo preparado, pues es mucho mejor, porque vamos a gozar de todos los nutrientes que nos están dando estos alimentos. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que tener precaución y evitar caer en el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, industrializados, como el boom de los alimentos light, bajos en grasa, puesto que llevan el doble de azúcar refinada, considerándose alimentos de alta carga energética, así como evitar alimentos en exceso o bebidas cero calorías, dado que, como lo mencioné, son nutricionalmente pobres y muy densos a nivel energético. Entonces, hago mucho énfasis en esto porque actualmente estamos siendo bombardeados con todo este tipo de alimentos, en los cuales este tipo de alimentos nos ayudan a perder peso, nos ayudan a controlar nuestra figura, pero realmente no es así. Realmente lo que están haciendo es generar picos muy altos y bruscos en las hormonas que trabajan en nuestro metabolismo de reserva. Como lo comenté, son alimentos muy densos a nivel energético, con lo cual me generan picos mucho más altos y mucho más rápidos de la insulina, que es la hormona que trabaja en el metabolismo de reserva, haciéndonos propensos a que haya un mayor descontrol de nuestro peso. Por eso yo siempre le digo a todas las personas y a todos los pacientes que procuren preferir alimentos o cocinar los alimentos directamente, que pues evitar comprarlos ya preparados. Y ya para terminar, para poder responder a todas sus inquietudes, termino con otro dato curioso. ¿Sabían ustedes que los azúcares refinados son 8 veces más adictivos que la cocaína? Pues sí, estudios recientes han demostrado que ambos comparten las mismas vías neurológicas y producen los mismos efectos en nuestros neurotransmisores, con lo cual, cuando los suspendemos, producen tanta ansiedad y dependencia. Entonces, aquí ya termino con la charla. Muchas gracias por su amable atención. Espero que la charla haya sido de su agrado. Voy a comenzar a responder todas las dudas e inquietudes que tengan. Por otro lado, si quieren que estudie algún caso en especial, si quieren que estudie su caso, su historia, pueden escribirme a direccionmedica@naturalbodycenter y con mucho gusto estaré encantada de poder ayudarlos. Vamos a responder las preguntas que han escrito las personitas.